Bienvenidos a un nuevo video de Instituto Overcome. En el día de la fecha vamos a estar trabajando con el pasado simple. Past Simple Tense. Vamos a empezar este tiempo identificando cuándo lo vamos a usar. We use the past simple tense to talk about. Utilizamos el pasado simple para hablar sobre acciones que comenzaron y fueron completadas en el pasado, acciones que ocurrieron en un momento específico del pasado o acciones en una secuencia de eventos en el pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. Completed action, acción completada. Yo visité Barcelona el año pasado. Specific time, momento específico. Ella se encontró con sus amigos ayer a las 8 de la noche. Sequence of events, secuencia de eventos. Él se despertó, se vistió y salió. ¿Cómo lo utilizamos en estructuras positivas? Vamos a utilizar sujeto más verbo en pasado. Por ejemplo, en estas oraciones, el primer verbo es ate, pasado del verbo eat, que significa comer. Él comió su almuerzo hace una hora. En la segunda oración, el verbo es went, pasado del verbo go, ir. Mi mamá fue a Estambul anoche. ¿Cómo lo utilizamos en estructuras negativas? Vamos a utilizar persona más didn't como auxiliar en el pasado, más el verbo puro, sin ningún cambio. Por ejemplo, he didn't study. Como verán, el verbo study no sufre cambios. He didn't go. El verbo go no sufre cambios. ¿Cómo lo utilizamos en una pregunta? Vamos a empezar la oración interrogativa con el auxiliar did, la persona y el verbo en infinitivo. Did you read a book yesterday? ¿Leíste un libro ayer? Did he go to bed last night? ¿Se fue a dormir tarde anoche? Tenemos los verbos read y go en presente, porque el auxiliar del pasado ya está en la oración. Atención, en el lenguaje del inglés los verbos se dividen en dos, regulares e irregulares. Para poder formar los verbos regulares agregamos ed, de o ied al verbo puro, y los irregulares tienen una forma única en su pasado, los podemos encontrar en la lista de verbos irregulares. Empecemos con los verbos regulares. ¿Cuáles son las reglas gramaticales? Si el verbo termina en una E silenciosa, agregamos la D. Por ejemplo, live, lived, hate, hated, bake, baked. My mom baked a pie yesterday. Siguiente regla gramatical. A la mayoría de los verbos simplemente debemos agregarles ed para convertirlos en su conjugación del pasado. Talk, talked, clean, cleaned, watch, watched. She watched the film last night. Ella miró una película anoche. Entonces agregamos solo la ed. Si el verbo termina en consonante más y, cambiamos la consonante por i latina y luego agregamos ed. Por ejemplo, cry, cried, carry, carried, study, studied. La y cambia por i latina y agregamos ed. He studied English yesterday. Vamos con los verbos irregulares. Los verbos irregulares se encuentran en una lista. Acá tenemos una lista con algunos de los verbos irregulares más comunes. Por ejemplo, el verbo to be puede cambiar a was o were dependiendo del sujeto de la oración. El verbo begin pasaría a began. El verbo, por ejemplo, drink pasa a drank. Go pasa a went. No tienen una regla. Son verbos que cambian de manera especial. Ahora vamos a hablar sobre las expresiones de tiempo o las keywords. Nosotros utilizamos usualmente las siguientes expresiones para hablar del pasado simple. Yesterday, ago, last. Por ejemplo, my dad didn't go to work yesterday. Mi papá no fue a trabajar ayer.
I learned Spanish last year. Aprendí español el año pasado. We visited Barcelona 2 years ago. Visitamos Barcelona hace 2 años. Muchas gracias por mirar este video hasta el final. No olviden suscribirse. Pueden dejar en los comentarios qué tiempo verbal quieren que hagamos en el siguiente video. Thank you.